Hola, buenas tardes a todos, soy Nair de parainmigrantes.info y hoy vamos a hablar de la tarjeta comunitaria. En concreto vamos a dar una serie de consejos, puesto que aunque parezca un trámite bastante sencillo, realmente no lo es. Por tanto, tomad nota de estos 10 consejos que vamos a dar a tener en cuenta antes de tramitar vuestra tarjeta comunitaria. El primer requisito a tener en cuenta es saber si tenemos derecho a solicitar esta correspondiente tarjeta, si somos familiares de ciudadanos comunitarios. Sobre todo esto se puede plantear más dudas en relación a los supuestos de familia extensa, puesto que son familiares más lejanos, y si no tener en cuenta también en el caso de matrimonios, por ejemplo, celebrados en el extranjero. Hasta que no esté inscrito el matrimonio y sea perfectamente válido en España, no podremos solicitar la tarjeta comunitaria. Segundo consejo, los documentos siempre tienen que estar en vigor, actualizados y perfectamente legalizados o apostillados en su caso. Tener en cuenta que muchos de ellos tendremos que solicitar del país extranjero, de nuestro país de origen. Por ejemplo, un certificado de nacimiento, si queremos acreditar el vínculo con un hijo, con un padre, con una madre. En este caso, si es un documento extranjero, tener en cuenta el correspondiente procedimiento de legalización o apostilla y en su caso la traducción para que tenga validez aquí. No confundas el NIE con la tarjeta comunitaria. Incluso muchos funcionarios y profesionales suelen confundir estos conceptos y son muy diferentes. El NIE es el número de identidad extranjero. Tened en cuenta que el familiar de comunitario solo tendrá la obligación de solicitar la correspondiente tarjeta comunitaria cuando su estancia en España sea superior a los 90 días, es decir, cuando su intención sea quedarse a residir con el familiar de comunitario, un tiempo superior a los 90 días que es la estancia legal. Si por el contrario simplemente queremos realizar un trámite con la administración pública, ya sea por ejemplo abrir una cuenta en un banco, darnos de alta en la seguridad social, pero solo dentro del plazo de los 90 días con la intención de luego retornar a nuestro país de origen, en este caso sí que tendremos que hacer otro procedimiento, que es la asignación del NIE. Cuarto consejo. Tener en cuenta que tenemos que residir, que vivir aquí en España con el familiar de comunitario. No nos vale si nuestro familiar comunitario quiere permanecer en nuestro país de origen y nosotros queremos venir solos a residir. Bajo ningún concepto. No se exige solo la existencia del vínculo, se exige también la convivencia. Recordad que tenéis que solicitar una cita previa, lo haremos a través de la sede electrónica de las administraciones públicas por internet. Olvidaros que antiguamente podíamos acudir directamente a la oficina de extranjería sin cita a presentar nuestra solicitud, pero bajo ningún concepto, necesitamos acudir con cita y tanto el familiar acompañado del comunitario. Respecto del formulario, recordad que es el modelo EX19 y es muy importante que contenga la firma del comunitario. Esto se suele olvidar en muchas ocasiones y luego no nos lo admiten. Recordad que tienen que acudir juntos y firmado tanto por el familiar como por el comunitario, independientemente que sea el familiar quien solicite la correspondiente tarjeta. Uno de los requisitos más importantes que van a tener en cuenta para solicitar la tarjeta comunitaria son los medios económicos. Tened en cuenta que es el ciudadano comunitario quien debe acreditar disponer de medios económicos suficientes tanto para mantenerse a sí mismo como a su familiar. No hay ningún problema en el caso de estar trabajando, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, puesto que en este caso aportaremos bien nuestra alta en la seguridad social como autónomo, aportaremos nuestras nóminas, contrato de trabajo, etc. Pero si el comunitario no está realizando ninguna actividad lucrativa, aún así tendremos que acreditar la disposición de medios económicos aportando cualquier medio de prueba admitido en derecho. Ya sea, por ejemplo, el ser titular de una cuenta en la cual se dispone de una cierta cantidad de dinero que sea suficiente para el sustento y mantenimiento de ambos, pueden aportarse rentas que se perciba del extranjero, títulos de propiedad, cualquier medio de prueba admitido en derecho, pero medios económicos es muy importante. Otro requisito también de vital importancia, que además junto con medios económicos suele suponer una causa bastante frecuente de denegación de estas tarjetas, es el seguro médico. Recordad que el familiar tiene que tener garantizada su cobertura sanitaria en España, ya sea un seguro público, puesto que en el caso, por ejemplo, de ser cónyuge, podría beneficiarse de la seguridad social de su esposa o de su esposo si éste estuviese trabajando y dado de alta, pero en caso contrario, si no dispone de una seguridad social, tendremos que contratar un seguro privado. Muy importante que un seguro sea mínimo de una vigencia de 1 año y que garantice los mismos servicios que presta la seguridad social en España, es decir, un seguro privado sin copago con cobertura total.
En el caso de ser un familiar a cargo, por ejemplo, ascendientes, hijos mayores de 21 años o encontrarnos en alguno de los supuestos de familia extensa, tenemos un requisito adicional, que es el estar a cargo en el país de origen. Esto es muy importante y también es una causa frecuente de denegación. Por tanto, recopilar todos los recibos para acreditar los correspondientes envíos de dinero al país de origen y poder acreditar esta dependencia económica del familiar respecto del comunitario con el cual se viene a reunir. Por último, siempre recomendamos un buen asesoramiento. Cierto es que no hace falta contar con un profesional ni con un abogado para poder iniciar estos trámites, pero sí es importante tener en cuenta todos estos consejos y asesorarse bien antes de la tramitación de esta correspondiente tarjeta, puesto que cualquier error, cualquier fallo podría suponer una denegación de la misma.